Poderles saludar en el nombre del Señor. Les damos a cada uno de ustedes una vez más una muy cordial bienvenida. Felices de tenerles aquí, y para aquellos que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación, sean también cordialmente bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Iglesia del Evangelio Eterno en la ciudad de Pomona, California. Para aquellos que nos ven en distintos países a través del satélite, pues siéntanse como si estuvieran aquí con nosotros. Y aquellos que están en el área de Pomona y sus alrededores, esta iglesia es su iglesia. Acérquense. Durante esta semana estaremos todos los días predicando la palabra de Dios. La dirección es 217 al este de la McKinley, en la ciudad de Pomona, al otro lado del Freeway 10, de donde está el hospital de Pomona. Así que les hacemos una cordial invitación a aquellos que nos están escuchando a través del canal aquí en el sur de California, si se encuentran en el área al alcance de nuestra programación en este momento, pero están cerquita o quieren viajar un poquito y venir a unirse con nosotros en la adoración y en el estudio de la palabra de Dios, pues les invitamos el día de mañana a que nos acompañen en este lugar. Yo sé que hemos alabado ya el nombre de Dios, hemos cantado, hemos orado. Me queda solamente encomendarme en las manos de Cristo para que su Espíritu Santo me guíe al presentar su palabra. Les invito a aquellos que puedan y quieran acompañarme de rodillas. Vamos a pedir la bendición de Dios. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, un día más en tu casa de oración, agradeciéndote porque aún tenemos libertad para poder reunirnos, para alabar tu nombre, para estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que los acontecimientos de este mundo nos indican que nos queda muy poco tiempo para predicar este mensaje, que muy pronto las cosas que están predichas por tu santo libro han de coartarnos la libertad que tenemos hasta este momento. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a trabajar fervientemente en tu obra, a buscar a las almas sedientas de tu verdad, a traerlas a que escuchen tu palabra, porque tú dices que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aumenta nuestra fe, nuestros corazones y nuestra entrega, nuestro cometido, para que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra y que podamos compartirla con otros. Y ahora, Señor, antes de abrir tu santo libro, te pido humildemente que tu Espíritu Santo tome control de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones, que todo lo que aquí se diga y se haga glorifique el nombre de Cristo y que pueda, como siervo tuyo, trazar correctamente la palabra de verdad. Bendice a nuestros televidentes, nuestros oyentes, donde quiera que estén, y bendice esta congregación. Te lo pedimos humildemente en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol San Pablo, por inspiración del Señor, dice así: acerca de los tiempos y de las ocasiones,
No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, y vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol nos advierte que la venida del Señor va a ser en forma repentina, en forma abrupta, como ladrón en la noche. Está hablando no de la manera como Él aparecerá, sino de la forma repentina que llegará ese momento para millones de personas que no han hecho la preparación necesaria. Muchos toman esta expresión, like a thief in the night, como ladrón en la noche. Y de esta expresión se saca la idea de que el Señor va a venir en forma escondida, que nadie lo va a ver y que va a raptar a su iglesia. Esta doctrina se conoce como la doctrina del rapto o la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y yo creo que cuando el Señor venga, Él va a arrebatar a su iglesia. Creo en el arrebatamiento, pero no creo en el rapto. En primer lugar, porque esa expresión no está en la Biblia. La expresión rapto, refiriéndose a la venida del Señor, no se encuentra en las Escrituras. Es más bien una mala interpretación de un pasaje que en inglés dice we shall be raptured, seremos arrebatados, y ese pasaje está un poquito antes aquí, solo que en inglés arrebatar se dice rapture, y de ahí al español rapto no tiene el mismo significado, aunque en inglés se puede entender de esa manera también, pero no es eso lo que el apóstol está hablando. Vamos a leer un poquito antes, los versículos anteriores, para ver a dónde se encuentra esta expresión. Comenzando en el capítulo 4 y en el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Interesante que la palabra de Dios nos enseña que los muertos están como dormidos. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente creemos que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está intercediendo por nosotros? Bueno, veo que todos somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo y en su obra de salvación y en su obra de mediación. Creemos en su muerte y creemos en su resurrección. Pues dice aquí, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma manera debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. La resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de todos aquellos que han creído o hemos creído en Él. Dios traerá de vuelta a la vida a todos
todos los que durmieron en Cristo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, versículo 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabrita, arrebatados. En inglés se traduce esta palabra como shall be raptured. Seremos raptados, pero no en el sentido de un rapto, de un ladrón que viene y se roba a una persona o toma rehenes. En realidad, la versión inglesa moderna, la nueva Biblia en inglés, dice we shall be caught up. Caught up en inglés quiere decir seremos tomados o seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Termina diciendo el versículo, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que hayan resucitado, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. De esa expresión que seremos arrebatados, algunos enseñan el arrebatamiento secreto, o como también se le llama el rapto secreto. Todo este pasaje no viene hablando de nada secreto, al contrario, dice que el Señor va a bajar en las nubes del cielo, que va a sonar la trompeta, que los muertos van a ser resucitados y que nosotros los vivos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Así que este pasaje nos enseña algunas cosas muy importantes de nuestra fe. En primer lugar, nos dice que no tenemos por qué desesperarnos como aquellos que no tienen esperanza con respecto a nuestros seres queridos, a quien la muerte nos haya arrebatado, nos haya separado de ellos, porque los muertos están dormidos. No dice aquí que están en el cielo, ni que están en el infierno, ni que están en el purgatorio. Dice que están dormidos, esperando el regreso de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña con respecto a aquellos que murieron en Cristo. Y nuestra esperanza está en el hecho de que Cristo venció la muerte. Él murió, Él resucitó, y así, cuando Él venga, Dios traerá de vuelta a la vida a los que durmieron en Él. La primera enseñanza entonces es que los muertos están dormidos, esperando el retorno de Cristo. Es entonces que ellos se van a encontrar con el Señor. Aquí lo dice, ni nosotros nos adelantaremos a ellos a ver al Señor, ni tampoco ellos se van a adelantar a nosotros, sino que todos juntos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que la segunda enseñanza, la primera es sobre los muertos, que los muertos están dormidos.
aquellos que están esperando el regreso de Cristo. La segunda es que en la venida de Cristo, los muertos en Cristo han de resucitar. Y todos juntos, los que estemos vivos y los que resucitan, seremos arrebatados en las nubes a dar la bienvenida al Señor en el aire, y entonces estaremos para siempre con Él. Hablando de este tema, es ahora donde vienen los versículos que acabamos de leer, de los que vamos a hablar al principio en esta noche. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esta expresión nos está hablando del tiempo cuando el Señor vendrá, no de la manera como Él vendrá, sino en cuanto al tiempo de su venida. ¿Cómo va a ser el tiempo de su venida? Cuando menos se lo esté esperando, en forma sorpresiva. Lo mismo leímos anoche, que fue nuestro último versículo al cerrar el tema de anoche, y estamos ahora haciendo la conexión entre estos dos temas. Sin perder ahora este versículo, volvamos por un momentito al pasaje que leímos en Mateo 24 anoche, que nos habla de lo mismo. Nuevamente está hablando de la forma repentina, abrupta, en forma inesperada que va a ser la venida del Señor. Mateo capítulo 24, leímos nosotros en el versículo 42 en adelante. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría que le robaran su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nuevamente, aquí está hablando de como un ladrón. Si supiéramos qué día y qué hora va a venir el ladrón, pues lo esperamos detrás de la puerta, ¿verdad? No permitiríamos que se metan, no dejaríamos la casa sola, estuviéramos velando, estuviéramos vigilando. Pero siempre que eso sucede es cuando menos se lo espera, cuando uno menos se lo imagina. Así será la venida del Señor para aquellos que no están preparados. Nuevamente, la expresión like a thief in the night, como ladrón en la noche, se refiere a la forma repentina, no esperada, en que será la venida del Señor. Volviendo ahora a nuestro pasaje de Primera de Tesalonicenses, con respecto a los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, versículo 4, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora vean qué interesante. Los que creen en la doctrina del rapto secreto, de que el Señor va a venir a raptar a su iglesia, dicen que nadie va a saber, que los va a tomar en forma sorpresiva. Pero aquí dice: vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quién es que va a sorprender como ladrón?
¿A quién? A los que no están preparados. Pero nosotros no somos de aquellos a quienes les va a sorprender la venida del Señor. Sigue diciendo: todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Noten que hace otra vez una diferencia. Nosotros y los demás. Está hablando de dos grupos de personas. Los demás son aquellos a quienes les va a sorprender la venida del Señor como si fuera ladrón en la noche. Cuando menos lo están esperando es cuando va a suceder. Pero nosotros no somos de aquellos que estamos en tinieblas, que estamos en ignorancia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado las señales en su palabra para que podamos darnos cuenta cuando se está acercando ese tiempo, y le hemos de estar esperando. No te puedes sorprender como ladrón cuando tú lo estás esperando. Y así va a ser la venida del Señor para su pueblo que le espera. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Hebreos en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, dice en el versículo 27: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que ¿qué? A los que le esperan. Hermanos, nosotros somos de aquellos que estamos esperando su venida. Entonces no nos va a sorprender como ladrón, porque le vamos a estar esperando. Por cierto, este pasaje también nos explica que está establecido por Dios que los hombres que viven en esta tierra mueran, y después de esto, ¿el qué? El juicio. La palabra de Dios enseña que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Leámoslo. Esto está escrito nuevamente en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga en su reino, Él va a venir a hacer juicio, a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora vean qué cosa tan tremenda. El mundo cristiano en general dice que los que mueren, si fueron buenos, están en la gloria, están en el cielo, están con el Señor, ¿verdad? Y lo escuchamos todo el tiempo, tanto del mundo cristiano católico como del mundo cristiano evangélico. En eso están de acuerdo, que los buenos, si fueron buenos, se van ¿dónde? Al cielo. Y claro, como el obispo de Roma tiene conexión muy buena con el cielo, él sabe quiénes ya llegaron allá y los puede declarar santos, ¿verdad? Los puede canonizar y decir, ya les pueden rezar, ya les pueden orar, porque ya estamos seguros que están allá. El proceso de canonizar en la Iglesia Católica es muy interesante. Normalmente, según las leyes canónicas, y de ahí viene canonizar, tiene que estar de acuerdo con las leyes de la Iglesia, las leyes canónicas. No se puede declarar santo
a una persona antes de 50 años de su muerte. Normalmente los que los hacen beatos y luego se espera un tiempo y finalmente es otro papa o algún papa más adelante que a los que han sido hechos beatos, que quiere decir el proceso, el inicio del proceso de la canonización, son declarados santos mucho más adelante. Normalmente alrededor de 100 años para que una persona llegue a ser declarada santo. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Iglesia Católica enseña que si una persona murió no en pecado mortal, porque la Iglesia Madre enseña que hay pecado mortal y pecado venial. El pecado venial es pecado que puede ser purgado o pagado. El pecado mortal es pecado de apostasía o de rebeldía, y la persona que muere en pecado mortal va directamente al infierno. Entonces, ¿por qué no se canoniza a una persona tan rápido? Porque si murió en pecado venial, ese pecado tiene que ser pagado a través de la penitencia en el purgatorio. Por eso la Iglesia Católica dice, no, por lo menos 50 años, porque si vivió 50 años, o vivió 60, o vivió 70 u 80, a lo menos hay suficiente tiempo para que pague todo lo que hizo durante su vida. Porque la manera de pagar en el purgatorio, el tiempo que pasa en el purgatorio una persona para expiar sus pecados, es relativo al tiempo en que ejecutó ese pecado en esta vida. Y si no hizo penitencia en esta vida, entonces le toca estar más tiempo en el purgatorio. Esto es algo terrible, hermanos, que millones de personas crean esto. Acabamos de leer que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Y fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario la que pagó la deuda sobre nuestro pecado. ¿Por qué entonces nosotros tendremos que pagar por nuestros pecados en el purgatorio si ya Cristo cargó esos pecados y pagó la deuda de nuestro pecado? Él canceló la deuda completa. Pero la doctrina de la penitencia, y hay 7 sacramentos en la Iglesia Católica, y uno de ellos es el sacramento de la penitencia. Dice que todo pecado tiene que ser satisfecho, o sea, se tiene que hacer satisfacción por ese pecado a través de la penitencia. Si usted hace suficiente obras de bien en esta tierra, eso se balanza con lo malo que hizo, y así usted está balanceando con el bien lo malo. Si usted hizo un pecado, ese pecado tiene que ser expiado o pagado mediante la penitencia. Y por eso a veces la penitencia son hacer obras de bien, hacer una peregrinación, hacer bien al prójimo, hacer oraciones, rezos, penitencia, porque de esa manera se está balanceando lo malo que usted hizo con ahora algo bueno, pero nadie sabe cuánto bueno hay que hacer para pagar por aquello malo que se hizo. Por eso está también el purgatorio. Si no pagaste tu penitencia en esta tierra, pues tienes que hacerlo después de la muerte.
Todo esto es contrario al Evangelio. Pero decía hace un momento, la Iglesia Católica no canoniza sino después de varios años de que la persona esté muerta, para asegurarse de que tuvo tiempo ya de pagar o de expiar o de hacer penitencia en el purgatorio por los pecados que pueda haber cometido. Solo en casos muy raros de personas que realmente fueron santos e hicieron solo obras de bien, pero como no conocemos el corazón de la gente, dice la Iglesia Católica, puede ser que haya tenido pecado dentro de su corazón, por eso no se pueden canonizar muy rápido. Pero ¿qué enseñan? Si esa persona que murió, personas vivas que le recen y le pidan y se realice a lo menos 1 o 2 milagros, eso es parte del proceso de la canonización, milagros comprobados, que se le hayan pedido a esa persona, eso garantiza a la Iglesia que el santo ya está en el cielo, porque entonces si hizo el milagro tiene que estar ya en el cielo. Si estuviera en el purgatorio no podría haber hecho el milagro. Y entonces finalmente la Iglesia Católica, a través del obispo de Roma, canoniza al santo declarándolo que es santo. O sea que ya está en el cielo, que ya está junto a Dios. Todo esto es totalmente contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios. Como acabamos de ver, si los muertos al morir, si fueron buenos, van al cielo, o si fueron malos, van al infierno, entonces ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos, si ya están juzgados después de la muerte? No tiene sentido. ¿A qué va a venir Él a juzgar, como acabamos de leer, que cuando Él venga en su venida va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, si ya los muertos están juzgados, si ya unos están en el cielo y otros están en el infierno? La diferencia entre evangélicos y protestantes está solamente en el tema del purgatorio. El mundo cristiano no católico no acepta la doctrina del purgatorio y no cree en el purgatorio, en primer lugar porque no está en la Biblia. No es enseñanza bíblica, eso es enseñanza de la Iglesia, pero no de la Biblia. Ni los apóstoles ni Cristo enseñaron del purgatorio. En segundo lugar, el mundo evangélico no acepta el purgatorio porque es violación directa al sacrificio de Cristo. Es una afrenta contra lo que Cristo hizo de pagar por nuestros pecados, de saldar la deuda a través de su muerte en la cruz por todos los pecados cometidos por los seres humanos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener que pagar por esos pecados en las penas del purgatorio? Así que por esas dos razones principales, el mundo evangélico no acepta la doctrina del purgatorio, porque no está en la Biblia y porque va en contra del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de la justificación por la fe a través de Cristo Jesús. Pero sí, al igual que el mundo católico, cree que los muertos, al morir, si fueron buenos, van al cielo, y si fueron malos, van al infierno. En eso, católicos y protestantes están de acuerdo. Nuevamente, ¿dónde la palabra de Dios enseña esto? El pasaje que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses dice que todos los muertos están dormidos, esperando el retorno de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y juntamente con los que estemos vivos
seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Bien, quería que aprendamos algunas de estas cosas directamente de la palabra de Dios, porque hay muchos que nos ven a través del canal de televisión que tienen dudas, preguntas con respecto a los muertos, porque hemos sido enseñados, y este es un tema sumamente delicado, ¿verdad? Es un tema que nos toca muy de cerca, porque todos los que estamos aquí y todos los que me escuchan, todos tenemos algún ser querido a quien la muerte nos arrebató. Y cuando nos tocan ese tema de dónde están nuestros seres amados, los que han sido enseñados desde su niñez, toda la vida, ya sea que hayan sido católicos o no católicos, pero cristianos, que sus seres queridos están en el cielo. Y es interesante, ¿verdad? Porque después de muertos, todos los muertos son buenos. Ya no hay malo. Nadie dice se fue al infierno. Todo el mundo dice no, tu mamita te está viendo desde el cielo, pórtate bien. La palabra de Dios enseña que todos los muertos, buenos y malos, están esperando el día en que el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a leer un versículo más y luego vamos a ver algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo que nos hablan acerca de esos tiempos y de esas ocasiones. Un versículo más en San Juan, en el capítulo 5. San Juan capítulo 5. Dice así el Evangelio. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos? En los sepulcros. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los muertos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación, para recibir el pago por lo que hicieron. Y si van a resucitar para condenación, entonces no pueden estar en el infierno ya, porque ya estarían condenados. Cristo los va a resucitar, vivos y muertos, unos para vida eterna y otros para condenación.
¿Quedó claro este tema? Ok, volvamos ahora a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y me quiero detener en el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Noten que aquí está diciendo que cuando digan paz y seguridad, esta ha llegado a ser la frase del nuevo siglo, y ya estamos bastante adentrados en este nuevo siglo XXI, ¿verdad? Ya estamos en el 2016, 16 años en el nuevo siglo. La palabra o la frase peace and security es la frase más usada en este nuevo siglo. Desde el comienzo, desde que comenzó el nuevo siglo en el 2001, porque muchos creen que comenzó con el año 2000, pero realmente el año 2000 cerró el siglo pasado. El 2001 es el primer año del nuevo siglo, el año 1, 2001. Desde el 2001, con los acontecimientos que sucedieron entonces, marcaron la pauta para este nuevo siglo. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Es una fecha que nunca jamás se olvidará en la historia de esta nación y del mundo. El famoso ataque terrorista dentro del suelo americano. Los 2 aviones que impactaron sobre las Torres Gemelas en Nueva York, y otro avión o misil que impactó el lugar más protegido del planeta Tierra, el Pentágono. Imagínense dónde está la inteligencia de los Estados Unidos, donde está la sede misma del comando de los Estados Unidos, el Pentágono. Que ese lugar haya sido atacado es algo que jamás se había visto y jamás se podría haber soñado de algo similar. No es mi propósito en esta noche entrar en discusión qué fue lo que pasó en esa fecha, no. Si no, no salimos de este tema, porque es fascinante, les digo. Ya a 16 años de aquel entonces y mucho antes de eso, ya comenzaron a salir reportes uno tras otro mostrando del Pentágono, por ejemplo, que no fue un avión. No fue un avión. Y hay reportes bien estudiados científicamente que eso no fue un avión que vino y se impactó por el hueco que dejó, la manera como fue. Eso fue otra cosa. Pero bueno, les dije, no voy a entrar en esa discusión. Incluso el ataque a las Torres Gemelas, ya la mayoría del público está llegando a la conclusión de que fue mucho más que lo que las noticias y los informes nos han dicho, ¿verdad? Ya hay suficiente duda en la mente del pueblo americano para creer que no fue un ataque externo, sino que fue algo planificado. Pero ese no es mi propósito en esta noche. Solamente quería mencionarles que desde ese momento, el comienzo del nuevo siglo, se reorganizó todo lo que es la seguridad nacional.
National Security en esta nación. Se pasaron leyes sumamente importantes en esta nación contra el terrorismo, que socavaron las libertades civiles de los habitantes de esta nación, haciendo a un lado sus derechos constitucionales. O sea, cualquier persona, esas leyes se conocen como las leyes patrióticas, el Patriot Act, que se pasó solamente menos de una semana después del ataque terrorista en Nueva York en el año 2001. Se pasaron las famosas leyes patrióticas. Y esas leyes patrióticas suspenden los derechos constitucionales a todo ciudadano o no ciudadano de los Estados Unidos que sea acusado de terrorismo o sospecha de terrorismo. Con solo que esté relacionada la palabra terrorismo, se suspenden sus derechos que le provee la Constitución de esta nación. Y la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo, que no puede ser condenado sin un juicio. Eso no se aplica para un terrorista. El terrorista puede ser condenado sin juicio. Es más, puede ser encarcelado, quitándosele todas sus libertades, sin tener suficientes pruebas contra él, con solo ser acusado de terrorismo. Pero se establecen una cantidad de leyes que van a cambiar la historia del planeta Tierra, leyes de seguridad nacional. Se reestructura todo el organismo de seguridad. Incluso el Departamento de Migración y Naturalización pasa ahora bajo el control de Seguridad Nacional. Y ahora no es una agencia independiente que se encarga de procesar los pedidos de ciudadanía o los pedidos de migración para esta nación, como era antes del 2001, sino que ahora todo está bajo la sombrilla de Seguridad Nacional. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos se une a la Seguridad Nacional. Una cantidad, la CIA ahora depende, o sea, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos y de espionaje a nivel mundial, todo ahora se unifica para poder compartir información de ahí en adelante para tratar de evitar que se repitan los actos de terrorismo. Y la nueva palabra para este siglo es terrorismo. Es interesante porque el Señor Jesucristo dijo, y anoche lo leímos, que habría guerras y rumores de guerras. Pero resulta que en la historia antes eran guerras. Sin embargo, desde el nuevo siglo que comenzó, todas las guerras que ahora se están peleando a nivel mundial tienen que ver con sofocar el terrorismo, entre comillas. Fíjense, la última guerra, que fue en 1999, fue la guerra de Kosovo. En el 98 fue cuando se bombardeó Irak y Afganistán y Sudán. En el 99 la guerra de Kosovo. En el año 2000 no hubo ninguna guerra principal en el mundo. Pero con el año 2001 comienza primero la guerra contra el terrorismo en Afganistán, después de haber sido acusado en el ataque terrorista.
un ciudadano de Afganistán, se desata la guerra contra Afganistán. En el 2002, guerra contra el terrorismo en Afganistán y Yemen. En el 2003, la guerra sigue contra Afganistán y ahora contra Irak. En el 2004 sigue la guerra antiterrorista en Afganistán, Irak, Pakistán y Yemen. Y así podemos seguir mencionando todas las guerras desde el 2001 en adelante. Todas han sido guerras supuestamente antiterroristas. La guerra de Somalia, la guerra actual de Siria, las guerras en Ucrania, las guerras en Pakistán, en Yemen y en todos los países árabes, todas supuestamente son para sofocar los focos de terrorismo, para poder traer la paz y la seguridad de las naciones. Es muy interesante. Aquí tengo un artículo escrito, salió a la publicación justamente en este mes de junio, y les dije que todo lo que voy a estar compartiendo con ustedes en estos días que estamos estudiando de los eventos mundiales que están sucediendo en cumplimiento con la profecía, hay muchísimo que podríamos hablar, pero me he suscrito solamente a noticias que han sido publicadas en este mes actual, en el mes de junio. Hay cosas muy importantes que han sucedido antes, pero no voy a tocar sobre eso, solamente en el mes de junio, para que ustedes vean cómo las cosas que nosotros leemos en la Biblia son las que están haciendo los títulos de las noticias en el mundo. Esto sale el 10 de junio del 2016. Un estudio publicado presentando que los últimos 10 años en la historia de la humanidad y en Estados Unidos muestra un descenso histórico en la paz mundial. Nunca ha habido tanta guerra a nivel del planeta Tierra como desde la Segunda Guerra Mundial hasta esta última década. El índice global de paz revela que tan solo el año pasado, el 2015, el mundo gastó 13.6 billones de dólares en guerras. 13.6 billones de dólares en guerra. Esto representa el 13% del presupuesto mundial. O sea, el 13% de todo el dinero que se gastó en el mundo entero se gastó en guerras. Esto lo informa el Washington Post, un periódico sumamente conservador y serio de la ciudad de Washington, D.C. El informe refleja los resultados del estudio anual llevado a cabo por el Instituto de la Economía y la Paz y el Comité Internacional de Expertos sobre Paz y Seguridad. Vean la frase, paz y seguridad. El estudio abarcó a 163 países, analizando el nivel de la paz dentro de sus fronteras. El costo estimado de conflictos para los recursos mundiales en el 2015 se basa en gastos militares, el daño causado por los conflictos y las pérdidas resultantes del crimen y la violencia interpersonal como resultado de la guerra. El informe enfatiza la desproporción entre los gastos en seguridad y los esfuerzos de construir y mantener la paz. Fíjense qué interesante, las dos palabritas, paz y seguridad. Ahora, hermanos, nosotros estamos leyendo esto que escribió el apóstol Pablo hace casi 2000 años atrás. Cuando digan paz y seguridad,
Primera de Tesalonicenses 5:3. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice este informe, un informe muy importante, presentado ante el Congreso de los Estados Unidos. Este es el Instituto por la Paz y la Seguridad Nacional, que reporta ante el Congreso de los Estados Unidos. El año 2015 ha sido el año de mayor cantidad de conflictos y guerras desde la Segunda Guerra Mundial, el año que acaba de pasar. Y dice aquí, el informe enfatiza la desproporción entre los gastos en seguridad y los esfuerzos de construir y mantener la paz. O sea, están hablando de paz, pero están gastando billones de dólares en la seguridad. Entonces no hay paz. ¿Por qué tienen que gastar e invertir tanto dinero en la seguridad cuando están hablando de la paz? Si hubiera paz y si las Naciones Unidas y los organismos que buscan la paz estuvieran logrando su propósito, pues tendría que más bien ir bajando el gasto porque hay más paz en los países alrededor del mundo. Pero nunca ha habido más conflictos que en este momento. Los 5 descensos, dice este informe, más importantes, todavía no incluyen la guerra con Siria. Y se ve sacudida desde hace 5 años y que ha desencadenado un número de refugiados regionales y una crisis de seguridad, subraya el Washington Post. No está incluido el conflicto de Siria en este reporte. O sea que todavía subiría a más aún. Según indica el informe, el deterioro en la paz ha sido causado en gran parte por los conflictos intensos en el Oriente Medio y el norte de África. Además, el nivel de terrorismo es extremadamente alto y ustedes lo están viendo. Es continuamente que ha habido ataques terroristas en alguna parte del mundo. Sigue diciendo el informe. El número de refugiados y de personas desplazadas es el más elevado en los últimos 60 años. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, nunca había visto el mundo tanta cantidad de gente desplazada o de gente refugiada. Quiere decir que los 60 años que han pasado desde que se organizó el organismo de las Naciones Unidas para buscar la paz entre el mundo, no ha servido de nada. 60 años desde la Segunda Guerra Mundial que han pasado, ya prácticamente los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que puedan recordarse esa guerra, todos ya están muriendo, todos tienen arriba de 80 años, quedan muy pocos. Y en esta generación que estamos viviendo ahora, en los próximos 10 años, se van a acabar todos los que recuerden haber pasado como sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que 60 años de buscar la paz no han traído sino más y más y más conflictos. El comunicado de prensa del Washington Post dice: la última década ha visto un descenso histórico en la paz mundial, interrumpiendo las mejoras desde la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad hay focos de guerra en Siria, en Irak,
Sudán del Sur, en Afganistán, en Corea del Norte, en Vietnam del Norte. Y puedo seguir con la lista. Actualmente, en este momento, se están peleando guerras. Tantas que cuando usted busca en la enciclopedia del Internet, la Wikipedia, tiene una categoría en la que se listan cronológicamente todos los conflictos registrados. Tras un conteo rápido, se puede calcular que en este momento, en el mes de junio del 2016, hay más de 40 guerras activas en alguna parte de nuestro planeta. Además, el número de conflictos no cotiza precisamente a la baja. Hace unos días, en un artículo titulado "Siempre hemos entrado en guerra", muestra una gráfica, y esta gráfica la tengo aquí delante. No sé si ustedes pueden alcanzar a ver, está un poquito pequeña, pero aquí están todos los años y las guerras que ha habido. Nunca en la historia de la humanidad ha habido la cantidad de guerras simultáneas que hay en el año 2016. Nunca. Es el año de mayor cantidad de guerras a nivel mundial en la historia de la humanidad. Y están hablando de paz, y están hablando de seguridad. Pero el apóstol inspirado dice, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Al ver la lista de los conflictos, uno queda pasmado. Verdaderamente, esto es algo que nos dice que las palabras del Señor se están cumpliendo. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Déjenme compartir con ustedes algunas cosas más que he encontrado aquí sobre paz y seguridad. La sección número 70 de la Asamblea General de la ONU, el organismo de Naciones Unidas, prevé poner fin a las guerras catastróficas. Esto se publica el 16 de junio. Dice, el desarrollo sostenible, la seguridad global y los esfuerzos para contener los conflictos actuales, muchos de los cuales han provocado la crisis de refugiados a nivel mundial, forman parte de la agenda de la 70ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzó en Nueva York el martes. La ONU y sus Estados miembros tienen una fuerte obligación de unir sus esfuerzos para poner fin a las guerras catastróficas y conflictos, de manera no menos importante en Siria y los países vecinos. Y tenemos que actuar aquí y ahora para hacer frente a la grande y explosiva crisis de refugiados, resultado de los conflictos actuales, y proteger los derechos humanos de todos los refugiados, declara el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mogens Lykketoft, en la apertura de la 70ª sesión. A este encuentro acuden alrededor de 160 líderes mundiales, además de los ministros de Exterior de todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de Rusia, tras una ausencia de 10 años,
pronuncia su discurso ante las Naciones Unidas. El líder cubano Raúl Castro también está presente en la reunión por primera vez Cuba de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, y el mandatario estadounidense Barack Obama. Todos ellos han presentado discurso en la 70 Asamblea de las Naciones Unidas y dicen que se proponen acabar con las guerras. El año de mayor guerras en la historia del planeta Tierra, simultáneamente el año 2016. De nada sirvió la reunión de las Naciones Unidas. Cada vez hay más y más conflictos. Y claro, la Biblia predice que esto va a terminar en una conflagración mundial. Léanlo, está en Apocalipsis en el capítulo 16. Anoche leímos este versículo. Dice el versículo 13: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces el Señor Jesús intercala un versículo aquí diciendo: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hablando de que los demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos, que se los representa a manera de ranas, van, fíjense lo que dice, van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Los demonios están trabajando para llevar a la guerra. Los demonios son ángeles caídos que hicieron un golpe de estado en el cielo para derrocar al gobierno de Dios y fueron expulsados del cielo, y ahora son los que están envueltos en provocar a las naciones de la tierra para que entren en guerra. Dice el versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15, y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La última gran batalla que se librará en esta tierra va a ser la batalla del Armagedón. La mensajera del Señor, permítanme buscar aquí el libro. En el libro Eventos de los Últimos Días, dice así: el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia. Página 242 de Eventos de los Últimos Días. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 1 al 3. Después de esto vi
a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y entonces la mensajera del Señor comenta: 4 poderosos ángeles retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están siendo contenidas al presente por los 4 poderosos ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia cual nunca se ha visto. Mortíferos instrumentos bélicos serán usados. Barcos serán sepultados en las grandes profundidades con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, de demonios, pero están siendo retenidos ahora hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón, cuando se soltarán los vientos. Página 243. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre esta tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha y conflicto en el mundo que ninguna pluma humana podría describirla. Es interesante porque el apóstol Pablo dijo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Están hablando de paz y seguridad. Las Naciones Unidas están diciendo que van a contener las guerras, que se van a acabar las guerras, pero lo que la Biblia dice es todo lo contrario. Todo lo contrario, que cuando digan paz y seguridad, lo que va a venir es terrible destrucción. Los ángeles que retienen los vientos ahora los están aguantando para que Dios pueda terminar de sellar a sus siervos en la frente. Y cuando esto termine, se va a desatar un conflicto tan grande que no hay pluma humana que pueda describirlo. Una tormenta tan terrible y un conflicto. Las naciones están ávidas por combatir, pero están siendo detenidas en este momento. La batalla del Armagedón está por delante, y quien va a dirigir la batalla del Armagedón son demonios. Nos los dice la Biblia y nos los dice el espíritu de profecía. Noten lo que acabamos de leer: espíritus inmundos que son demonios. Esto es Apocalipsis capítulo 16 y versículo 14. Son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. ¿Qué van a hacer? Los van a reunir. Es interesante porque las Naciones Unidas están agrupando, reuniendo a las naciones de la tierra. Pero la Biblia dice que los demonios están detrás de esto.
y los están reuniendo para la gran batalla final. Noten por favor otra vez la cita que acabamos de leer en el libro Eventos de los Últimos Días. Página 243. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán, se van a reunir bajo el liderazgo de agentes satánicos. Los demonios están detrás de esto. Están siendo detenidos hasta que llegue el tiempo que se suelten los vientos y entonces se desatará la gran batalla del Armagedón. Habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma humana podrá describirla. El próximo párrafo, página 243 de Eventos. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en un gran conflicto, una tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. El mundo entero viene a una gran destrucción. El apóstol Pablo lo dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Miren qué interesante esto. Solamente les voy a leer los títulos de algunas de las noticias. ¿Ok? 10 de junio del 2016. Político mundial Stephen Cohen declara: Estados Unidos se prepara para una guerra contra Rusia. ¿Cómo decimos? ¿Que no habíamos llegado a la conclusión de que ya se acabó el problema entre Rusia y Estados Unidos de la Guerra Fría? Uno de los políticos más influyentes en el mundo dice: la actual crisis de relaciones entre Moscú y Washington ha alcanzado el nivel más alto desde los tiempos de la crisis de los misiles en Cuba. Y esto lo considera el analista estadounidense más influyente en la política exterior de la nación. La actitud de Estados Unidos, que está fortaleciendo a la OTAN en Europa, no tiene como objetivo la defensa, sino que es una ofensiva, es una preparación para una guerra real contra Rusia. Así afirma el politólogo estadounidense Stephen Cohen, entrevistado por el famoso periodista John Batchelor, publica la revista RIA Novosti. Cohen ha subrayado que la expansión de la OTAN hacia el este no es una repetición de la Guerra Fría, sino que se trata ya de un posible conflicto bélico abierto. Y esta situación, nota el experto, la ha creado Estados Unidos, ya que Rusia simplemente reacciona a las acciones de Washington. Lo que observamos es una preparación abierta para una guerra, algo que no tenía lugar desde los tiempos de la crisis de misiles en Cuba. Y ahora que Cuba ha hecho arreglos con los Estados Unidos, ahora
ya no es con Cuba el problema, sino directamente con Rusia. Además, recuerda que la OTAN planea desplegar cerca de la frontera rusa decenas de miles de tropas y misiles balísticos. La alianza, esta es agencia Reuters de noticias. La alianza ha establecido su sistema de defensa antimisiles en Rumania y se prevé el despliegue de unidades similares en Polonia en los próximos meses, una estrategia que Rusia considera una amenaza para su seguridad nacional. Ganancias billonarias para el sector militar de Estados Unidos. El periódico dice que el propósito real de la ampliación de la OTAN hacia el este es la seguridad de sus socios. Pero este no es el punto clave para los Estados Unidos, que las naciones tengan seguridad. El objetivo real es justificar la conquista de nuevas áreas de influencia en el continente europeo para convertirse en el suministrador casi monopolista de armas a estos países, lo que conlleva ganancias millonarias para las empresas de producción bélica norteamericana. La opción mejor para crear mercado es conquistar un mercado ajeno y obligarlo a comprar el único producto que ofrecemos. Yo sé con certeza que la expansión de la OTAN traerá beneficios de miles de millones o billones de dólares a las compañías fabricantes de armas. O sea que están hablando de la paz, pero están haciendo los millones vendiendo y armando país tras país tras país con armas. Entonces, ¿cómo es que están hablando de la paz y la seguridad? ¿Y a quién le interesa todo esto? Las compañías productoras de armas, las principales están en los Estados Unidos y son las que están haciendo los tratados para armar a todos los países donde se está extendiendo la OTAN, la organización del tratado con Europa. Oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Esto es necesario, dijo Jesús, que suceda. Pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sí, mis hermanos, lo que viene es la guerra del Armagedón, la tercera guerra mundial. Y todos se están preparando para la guerra mientras están hablando de paz y seguridad. El ex comandante supremo adjunto de las fuerzas de la Alianza en Europa, que fue dirigente general de la Alianza de todas las naciones en Europa entre el 2011 y el 2014, ha escrito sobre su experiencia en conflictos bélicos internacionales. El pasado 20 de abril se restablece el Consejo OTAN-Rusia, el único foro en el que un país que no pertenece a la alianza dialoga con el bloque militar de las naciones de Europa. Sin embargo, a pesar de este indicio positivo, la desconfianza parece ir en aumento. No solo lo ejemplifica la escalada de movimientos militares o los ejercicios agresivos de fuerzas aéreas, sino en este caso una obra escrita por Richard Shifres, excomandante supremo adjunto de las fuerzas de alianza en Europa entre 2011 y 2014. Tal y como cuenta el corresponsal de Reuters, Gonzalo Guancha, la trama se desarrolla en el 2017 y representa una guerra de Rusia con la OTAN, en la cual el apocalipsis nuclear es inminente. Todo esto escrito por el hombre que dirigió las Fuerzas Unidas de toda la OTAN, diciendo que para el 2017 se espera un conflicto entre Rusia y los países unidos de la OTAN. Quiere decir que lo que acabamos de leer no
no es solamente la opinión de un político, cogen, sino que ahora son otros que están diciendo exactamente lo mismo. Escuchen este próximo. 10 de junio del 2016. Las cazas y bombarderos dotados con armas láser pueden realizar miles de disparos en lugar de tener capacidad para lanzar solo 6 o 7 misiles. Estados Unidos anunció que está equipando con armas láser sus aviones militares y que los primeros aviones dotados con láser entrarán en servicio en el 2020. Describe el periódico The National Interest. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos planea instalar armas láser primero en el Boeing C-17 y en el Lockheed C-130, el Hércules, y posteriormente aplicar una versión miniaturizada que se destinaría a aviones de caza como el F-16 y el F-35. Se precisa que los cazas y bombarderos dotados con armas láser podrían realizar miles de disparos en cada vuelo en lugar de portar solo 6 o 7 misiles como pueden hacerlo ahora. Lo más que puede llevar un avión son 7 misiles y luego tiene que ir a volver a cargar. Pero ahora, a través del armamento láser, estamos hablando de miles de misiles. Actualmente, los trabajos que están mejorando la precisión y el potencial de láser experimentales aumentarán sus 10 kilovatios hasta 100 para poder eliminar completamente su objetivo, ya sea un objeto inmóvil u otro aparato aéreo. El Pentágono desarrolla el láser de combate para destruir misiles balísticos. Todo esto, hermanos, ahora en el mes de junio. Todas estas noticias que están saliendo, armándose más y más y más para la guerra. Pero dicen paz y seguridad. Por un lado, it's double talk, it's double talk. Por un lado de la boca están hablando de paz y seguridad, y por el otro lado los hechos demuestran que ni ellos mismos creen en lo que están hablando de paz y seguridad, porque se están armando hasta los dientes como nunca antes. Wow, cómo vuela el tiempo. Pensaba cubrir 3 áreas hoy, solamente me quedé con guerra y rumores de guerra, y paz y seguridad. Alemania aumenta el número de sus tropas por primera vez desde el fin de la Guerra Fría. Esto publicado el 11 de junio del 2016. El incremento del contingente militar después de 25 años de recortes confirman la creciente disposición de Alemania a responder a las demandas de la OTAN. Alemania planea aumentar el número de sus tropas por primera vez desde la terminación de la Guerra Fría en propuesta a los crecientes desafíos internacionales, incluidos el terrorismo islam, la inestabilidad en África, las amenazas de ataque cibernético y la supuesta amenaza por parte de Rusia, informa el periódico Financial Times. El incremento tras 25 años de recortes en Alemania, 25 años, cada vez menos y menos y menos el recorte en armas y en misiles. Resulta que ahora hay un reverso de eso completamente. Alemania ha decidido desempeñar un papel más importante en la seguridad mundial y a reaccionar a las demandas de Estados Unidos de un aumento del gasto en la defensa colectiva de la OTAN. Estados Unidos dice: nosotros estamos invirtiendo billones en poder resguardar la seguridad mundial contra el terrorismo. ¿Qué está haciendo Europa? ¿Por qué Europa no está invirtiendo como nosotros estamos invirtiendo? Si queremos tener paz y seguridad, pues hay que invertir en más armas.
Y ahora Alemania responde, está bien, lo vamos a hacer. Después de haber reducido el contingente del ejército alemán de 585.000 soldados que tenían en 1990 hasta 175.000 hoy en día, las Fuerzas Armadas del país dicen que van a volver a subir el ejército en 7.000 soldados cada año. Había habido una reducción en el ejército, ahora están invirtiendo más. 5.000 puestos más de primera línea serán asimismo creados a través de una reestructuración interna. El gobierno solicita al Parlamento en Alemania que aumente el tope legal actual de 185.000 soldados que tiene la ley en Alemania para poder dar lugar para un incremento más rápido de seguridad en Europa. Ahora el Parlamento de Alemania está estudiando quitar el tope que tenían de 185.000. Por eso solamente están aumentando 7.000 soldados más. Tenían 175, ahora 7.000. Pero están pidiendo al Parlamento que les quite ese tope para poder incrementar el ejército. Los analistas de defensa señalan que si bien los aumentos son pocos, según parecen, el cambio de dirección es importante, especialmente la decisión de aumentar la contribución militar de Alemania a la OTAN. A su vez, Alemania dice, así como nosotros estamos reaccionando y aumentando nuestro ejército y nuestra inversión en armas, esperamos que los demás países de la OTAN hagan lo mismo. Alemania es el país más fuerte de Europa, militarmente hablando y financieramente hablando. Alemania está aumentando su ejército y sus misiles y su armamento, y ahora está pidiendo que los demás países de la OTAN hagan exactamente lo mismo. Paz y seguridad. Oh sí, bajo el nombre de paz y seguridad, lo que están haciendo es armándose para una guerra más grande todavía. Pero dicen que es para mantener la seguridad. Y para poder mantener la seguridad, pues hay que aumentar, hay que tener más municiones, hay que tener más ejército, hay que tener más capacidad militar, porque entonces van a poder aguantar el terrorismo en el mundo. Double talk. Están hablando con la misma boca, dicen una cosa y por el otro lado hacen la otra completamente distinta. Los resultados para buscar paz y seguridad. ¿Ok? Corea del Norte aumenta su capacidad nuclear. 8 de junio del 2016. El Congreso de Corea del Norte adopta una decisión para fortalecer aún más la capacidad de autodefensa de armas nucleares en calidad y en cantidad, informa Reuters. El Congreso de Corea del Norte también adoptó en el marco de esta decisión no utilizar armas nucleares a menos que su soberanía sea infringida por otros países con armas nucleares. O sea, vamos a aumentar las armas nucleares, pero no las vamos a usar a menos que nos sintamos amenazados por otros países que tengan armas nucleares también. El problema es que Corea del Sur, con quien están en guerra, también tienen armas nucleares. Entonces están aumentando también las armas. Eso es en Corea. Próxima noticia. 27
de mayo. Esta es una semana antes, o sea, unos días antes del comienzo de junio. Estados Unidos detecta que China probó con éxito un arma hipersónica nuclear. Y está explicando cómo Estados Unidos descubrió que la China estaba probando esta arma hipersónica nuclear. Otra noticia. Tras analizar el potencial militar de Rusia y la OTAN, expertos en la materia explican por qué Rusia se impone en esta carrera armamentista. Hace poco más de 2 semanas, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Mark Milley, afirmó que Rusia es el único país en el viejo continente que supera a la OTAN. No nos gusta, no lo queremos, pero técnicamente superan en alcance y en armamento. Admitió que Rusia tiene mayor potencial nuclear y armamentístico que todos los países de la Organización de las Naciones Europeas juntas. Solo Rusia tiene más. Por eso ahora Europa está otra vez decidiendo subir su cantidad de ejércitos y subir sus armas. Pero dicen que no va a haber guerra. Estados Unidos se prepara para guerra contra Rusia y la OTAN se prepara para guerra contra Rusia. Pero todo lo están arreglando y el presidente de Rusia dio su discurso ante las Naciones Unidas. Se sientan juntos, dicen de paz y seguridad, pero los hechos muestran otra cosa completamente distinta. ¿Qué dice la OTAN? Realizamos el mayor fortalecimiento de fuerzas armadas desde el fin de la Guerra Fría. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, elogió lo que está haciendo la OTAN de fortalecer las tropas y fortalecer el armamento de las naciones del Tratado de la OTAN, las naciones de Europa. Así que Rusia, más armas, más ejército. Estados Unidos, más armas, más ejército. Los países de Europa, más armas, más ejército. Pero dicen paz y seguridad. Aquí siguen las noticias. Por esta noche vamos a tener que dejar un poquito porque el tiempo ha transcurrido. ¿Qué hemos visto en esta noche? Hemos visto lo que la palabra de Dios dejó escrita hace 2000 años atrás. El profeta Jeremías en el capítulo 28 dice así, versículo 8: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Esto lo dijo Jeremías frente al profeta Ananías, que estaba profetizando que se iba a acabar la guerra y que iba a venir la paz. Y Jeremías le dice: todos los profetas que fueron antes de mí y antes de ti profetizaron de guerra, de aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Pero ahora tú vienes a profetizar de paz. Cuando se cumpla tu palabra, sabremos que eres profeta quien Jehová realmente envió.
Versículo 10, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo del Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Dios le había mandado a Jeremías que se pusiera un yugo y que anduviera por la calle y fuera delante del rey de Israel y le dijera, tienes que sujetarte al rey de Babilonia. Pero viene Ananías y dice, no se preocupen. Quebró el yugo que llevaba Jeremías y dijo, así va a quebrar Dios el yugo de Babilonia. Eso está en el versículo 4. Dice Jehová, yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Jeremías sigue su camino. Le dijo, está bien, todos los profetas antes de mí, los profetas de ahora, todos profetizaron que viene guerra sobre naciones, aflicción, pestilencia, contra muchas tierras y contra grandes reinos. Tú profetizas de paz, veremos si se cumple tu palabra. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello, versículo 12, del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías y dile, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye esto, Ananías, Jehová a ti no te envió. Tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Hoy en día también hay falsos profetas anunciando paz, anunciando que todo se va a arreglar. Siento mucho que yo tenga que disturbarlos a ustedes de su sueño en esta noche. Las cosas no se están arreglando, ni las elecciones que vienen van a arreglarlo. Había muchas esperanzas cuando se escogió a Obama. Se acabó su término. ¿Se logró todo lo que él prometió? Y yo no estoy hablando de política ahora, no crean que vengo a este púlpito a decirles por quién o cómo deben votar. Lo único que tengo que decirles es que así como las expectativas que se esperaban de Obama no se lograron, no importa quién venga, porque estamos ante elecciones muy difíciles. ¿Qué vamos a hacer? Miren los dos candidatos principales. Uno es loco y la otra es bruja. Consulta a los demonios. No importa quién gane. El diablo mueve los violines. Son marionetas de Satanás. Son los demonios los que están detrás de todo esto. Entonces yo no quiero disturbarlos a ustedes. Y sé que algunos no van a dormir en esta noche después de todo lo que hemos visto. Pero yo no puedo ser un profeta falso como Ananías y decirles, tranquilo, que ahora vienen nuevas elecciones y esto se va a arreglar. Porque esto no se va a arreglar.
las naciones de la tierra están ávidas por ir a la lucha y a la contienda, pero están siendo detenidas en este momento por poderosos ángeles de Dios, porque Dios está escogiendo a sus siervos. Él está sellando en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Me pregunto, ¿estaré yo entre esos sellados? ¿Estarás tú entre los sellados? El sábado vamos a hablar de la marca de la bestia, la ley dominical y del sello de Dios. ¿Y cuál es lo necesario para poder recibir el sello de Dios en su frente? No hagáis daño, no soltéis los vientos, detened los vientos, que no soplen sobre la tierra hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Si el mundo todavía tiene relativa paz, porque todavía puedo estar hablando en televisión nacional e internacional y no entra la policía por allí a detenerme de lo que estoy diciendo, todavía. Cuando estaba hablando la semana pasada sobre lo que está pasando en el movimiento gay, ya hay cosas que nos ponen aún en peligro de decir ante un púlpito, porque aunque hay una constitución que garantiza la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de prensa, también hay leyes antidiscriminatorias que pueden impedir que se digan cosas. Si todavía nosotros tenemos esta libertad por un tiempito más, como dije en la oración al principio, es porque Dios está deteniendo los vientos, porque poderosos ángeles de Dios están aguantando. ¿Y saben por qué? Porque Él está sellando a sus hijos. Y este proceso del sellamiento es tan importante para Dios que tiene aguantadas a las naciones. Pero cuando el Señor dé la orden, suelten los vientos. Lo que viene es terrible. Termino con nuestro último versículo esta noche, mañana seguimos. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Dice el versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los habitantes de la tierra. Y el número de sus ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Jamás en la historia de la humanidad ha habido un ejército de este tamaño. 200 millones. Yo oí, dice Juan, su número. Yo lo oí. Y así en visión vi a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre.
Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas. Las colas de los caballos con cabezas, y con ellas dañaban. Estamos leyendo de manifestaciones demoníacas bajo la guerra del Armagedón que viene. Y si no puedes dormir en esta noche de solo escuchar lo que estamos leyendo, recién hemos leído un pedacito de lo que la Biblia profetiza que vendrá sobre este mundo. La mensajera del Señor dice en el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, en la página 242, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. No voy a explicar ahorita lo que acabamos de leer, solamente dije, es mi último versículo para introducir lo que vamos a hablar mañana, cuando se desate la guerra del Armagedón. Quiera el Dios del cielo ayudarnos a estar protegidos con el sello del Dios vivo. Porque la misma palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 9 y versículo 4, que se les mandó que no hiciesen daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, sino solamente a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Nosotros necesitamos tener el sello de protección de Dios, porque lo que viene es más de lo que nosotros podamos hacer frente o soportar. Ningún ser humano podrá enfrentarse a la fuerza de los demonios cuando sean soltados. Pero los demonios, aún ellos, tendrán que obedecer la orden de Dios: no toquéis a ninguno de mis escogidos, no os acerquéis a ninguno que tenga el sello de Dios en su frente. Que Dios nos ayude para poder tener ese sello de Dios en la frente. Más importante que saber todo lo que estamos estudiando y viendo, cómo las naciones se están preparando para esa última gran guerra, cómo el mundo entero está ávido por la guerra. Todas las naciones en el mundo, en el Oriente, en el Occidente, en el Medio Oriente, en Europa, en Rusia, en Estados Unidos, en Corea, en tantos lugares del mundo se están preparando para una gran guerra. Y aunque todo esto es impresionante al verlo escrito en las noticias, porque la Biblia nos decía que esto iba a suceder justo antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, más importante que saber todo esto es tener la protección de Dios sobre nosotros. Porque aunque sepamos todo, si no tenemos el sello del Dios vivo, ¿de qué nos servirá haber conocido todas las profecías si no estamos protegidos en el día de la aflicción y la angustia? Pidámosle al Señor de todo corazón que nos ayude a hacer la preparación necesaria, a poder proteger a nuestra familia, así como los padres hebreos antes de la salida de Egipto, cuando estaban cayendo las plagas sobre los egipcios, fueron enviados por Moisés a matar un cordero, a tomar de la sangre en una palangana y con un hisopo marcar el dintel y los postes de la puerta con la sangre, para que cuando viniera el ángel de la muerte pasara por alto esas casas que tenían la señal y la marca. Así nosotros debemos estar preparando a nuestras familias, a nuestros hijos, enseñándoles a ellos cómo poder estar protegidos de lo que viene sobre este mundo en muy corto tiempo. Y lo único que nos va a proteger
es la señal de la sangre de Cristo en nuestra vida y la obediencia a su santa ley. Sin eso no hay protección ni obediencia. Que Dios nos ayude a enseñar a nuestras familias tras nosotros, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, para que cuando venga ese tiempo de angustia, ellos sepan también lo que tienen que hacer para poder tener la protección del Todopoderoso. Que Él nos ayude. ¿Quieres reconsagrar tu vida al Señor en esta hora? Al ver las cosas que vienen sobre este mundo, y todavía ni hemos entrado a ver lo que se viene de la crisis financiera de esta nación. Todavía ni hemos tocado eso. Esa era la otra cosa que quería ver esta noche. Quería ver guerras, rumores de guerras, paz y seguridad, pero también la crisis financiera y lo que está sucediendo. No lo pudimos ver, pero necesitamos la protección del Todopoderoso para nuestros hogares y nuestra familia. ¿Quieres tú reconsagrar tu vida al Señor en esta hora? ¿Quieres pedirle al Señor que te ayude a vencer todo pecado en tu vida? A estar protegido por la sangre de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres? ¿Quieres pedírselo de todo corazón? ¿Tienes seres queridos que aún no están sellados con el sello del Dios vivo? ¿Tienes familia que necesita la protección del Señor? Pues vamos a venir de rodillas, vamos a pedirle de todo corazón. Y tú, mi hermano, mi hermana que me escuchas a través del canal de televisión, todo esto que estás escuchando es solo el comienzo. La Biblia dice que esto será principio de dolores. Que Dios te lleve a buscarlo de todo corazón y busca una iglesia donde se predica la verdad. Acércate, prepárate, prepara a tu familia, no postergues tu decisión. Te invito a que el día de mañana, si estás en las inmediaciones, nos puedas acompañar personalmente aquí en la iglesia de Pomona para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Vamos de rodillas. Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí estamos delante de ti indefensos como estamos. ¿Qué haríamos sin ti? ¿Qué protección podemos tener con las cosas que se avecinan sobre este mundo? Sabemos, Señor, que vienen tiempos muy difíciles, que ya no hay marcha atrás, que las cosas que están escritas se han de cumplir, porque tú dijiste: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y al ver, Señor, lo que viene sobre este mundo, lo que está sucediendo ya, que nos indica, ya podemos ver la tormenta que se está fomentando, que se está levantando en torno nuestro, ya podemos ver el cielo encapotado, ya podemos ver las nubes. Sabemos que viene una terrible tormenta, un huracán sobre este mundo y necesitamos la protección del Todopoderoso. Tú dices en tu palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh Señor, que nosotros podamos estar cubiertos debajo de tus alas para estar seguros. Que hagamos de Cristo nuestro único y suficiente protector y Salvador. Que hagamos un pacto solemne con Él de serle fiel en todo para que Él pueda protegernos en el tiempo de angustia. Despídenos con tu bendición. A pesar de todo lo que hemos visto en esta noche de profecía y de cumplimiento, permite, Señor, que podamos descansar, porque tú dices que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que en lugar de pensar en todo esto que viene, pensemos en que tenemos el privilegio de conocerte a ti. Hay millones de personas que se van a encontrar así como el ladrón que viene en la noche, no preparados, y cuando venga esta desgracia tan grande, huirán despavoridos y no sabrán qué hacer. Pero Señor, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. Somos hijos de la luz, hemos conocido a Cristo, la luz del mundo, y Él nos ha dejado las advertencias en su palabra, que seamos obedientes, que sigamos esta
esa luz tan grande que nos has dado de tu palabra, en obediencia a tus mandamientos, para poder estar protegidos en este tiempo de angustia. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia, y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir estudiando las profecías a la luz de las noticias actuales. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Amén.